Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a un encuentro especial en esta tarde calurosa de diciembre, miércoles. Y es muy grata la presencia de todos ustedes y de la gente que va a ir ingresando al aula, a este auditorio que es histórico y que pertenece a la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, gracias por estar. Es miércoles y como muchos de ustedes de este lado y también a través de internet, los miércoles voy a hacer un poco de memoria, unos meses, ahora nos va a contar bien la psicóloga y conductora Mónica Reta, comenzó un programa con un título sugerente, curioso y a la vez atrapante, que nos reta semana a semana a dialogar con nuestras emociones. Es como entrar a un consultorio, pero abierto a todo el mundo. Y es lo que sucede miércoles a miércoles con Reta tus emociones, a través de GDS Radio TV. Mi nombre es Guillermo San Martino, director de la radio, y fue una propuesta que, de alguna manera, y hoy lo charlábamos temprano con los oyentes, vino a cambiar la modalidad de una radio. Vieron que mayormente puede haber un blog que se habla de psicología, pero no un programa en el cual desde que empieza hasta que termine se hablen temas relacionados con la psicología. Y después nos hemos sorprendido con Mónica muchos mensajes, historias de vida, algunas con nombre y apellido y otras de manera anónima, y que de pronto encauzaban o llevaban una temática hacia un lugar o hacia otro, pero la interacción siempre viva. Es significativo de que sea miércoles y es un placer compartir, Mónica, este encuentro contigo y con un invitado muy especial. Bueno, ¿cómo comenzamos el programa? Comenzamos de alguna manera de esta forma. Y te quiero preguntar cómo surgió el nombre del programa, porque me imagino que no fue el primer nombre que vino a esa inspiración. No, no fue por supuesto el primer nombre. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Sí, fue algo que, bueno, viniendo de una psicóloga como yo, no una conductora de televisión ni de radio, dije, ¿cómo jugar, no? ¿Cómo jugar con esto del nombre que en realidad es lo que se hace, ¿no? Cuando uno busca un nombre para un programa de radio y digo, bueno, con mi apellido tiene algo que ver, ¿no? En el buen sentido de retar en el sentido de desafiar, retar en el sentido de, bueno, de ponerla ahí entre signos de preguntas a la emoción, que es lo que hacemos todos los miércoles, de una manera o de otra. Y ahí fue fluyendo, y fluyeron cosas de la vida cotidiana, porque a la gente le interesan muchas cosas, o se conectan por muy diversas cosas a escuchar el programa. Así que pasamos desde los más diversos, o desde los temas más comunes que uno puede pensar sobre emociones y qué te pasa vos ante lo que te pasa en la vida, respondés o reaccionás, congelás tus emociones, te congelan a vos, aplazás tus emociones y pensás antes de sentir, a otras cosas que fueron tomando más cuerpo, por supuesto, las redes sociales y la comunicación virtual, y qué te pasa cuando en realidad el único contacto que tenés con el otro es a través de la virtualidad, del mensaje, del WhatsApp, de las apps, de citas inclusive. Y después nos metimos hacia el final con el tema de la emoción y la enfermedad. La verdad que un gran tema. Un gran tema y que, bueno, es, si se quiere, como yo pensando en esta presentación, ¿no? Una de las piezas claves que a mí me movió a todo esto. Pero bueno. Y ahí, porque nos conocimos unos meses antes, a través de la Feria del Libro, ¿no? La Feria del Libro fue el vínculo
Estela Roque, de Libros de Papel, que hoy está presente, y que es también la productora y difusora del programa. Y a partir de ahí fue la base, el libro que traemos para aquellas personas que también nos están viendo por internet ahora en vivo. Y este libro nos dio mucho que hablar en todos estos programas. Sumado a que los oyentes también fueron como cimentando, ¿no? Porque muchas veces planteaban temas y el oyente, como uno dice, siempre hay que escuchar a ese oyente, a esa inquietud. Y bueno, hoy en día es un clásico, por eso estamos los miércoles y por eso hoy estamos en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro y la Lengua. ¿Cómo te sentiste como conductora? Viste que yo te presento primero como psicóloga y como conductora, vos a veces lo hago de un modo inverso. Pero Sí, sí. yo te veo que fluís, porque de pronto nosotros nos vemos, la radio está en Mar del Plata y Mónica está entre Quilmes y alguna hermosa provincia argentina y la gente está de diferentes lugares. A veces se comunican hasta de otros países, limítrofes o más lejanos, y de pronto hay preguntas o hay testimonios que son fuertes. ¿Cómo te sentís en ese momento? Bueno, en realidad es algo que a mí me gusta y es algo que también, si lo que uno siente relacionado con la enfermedad ha sido una pieza clave para todo esto, otra el tema de la radio. El programa de radio es algo que yo quise hacer casi desde mis 20 y pico. Llega mucho tiempo más tarde y me gustaría que algún día el programa de radio fuera algo con otro espacio y otros tiempos y otros personajes o otros participantes. Pero la verdad a mí me gusta mucho. Me gusta mucho y bueno, si vos me decís soy conductora o soy psicóloga ahí, y creo que me gusta hacer las dos cosas. Y la verdad está muy relacionado con el tema de la comunicación y ya hace tiempo, yo creo que más tiempo que el que estamos los seres humanos metidos en las redes sociales, que a mí el tema de cómo comunicar esto que yo sé me intriga y me llega, y acá hay un señor sentado que me ha ayudado mucho con esto, al cual le agradezco mucho, pero aún así sé que me falta aprender. Hay otro que es el que prologa mi libro, que también me ha ayudado bastante, pero me falta aprender mucho de redes sociales y comunicar así en la radio, donde puedes hablar directamente, donde por ahí te escuchan y te ven, porque te están viendo en YouTube, para mí es fantástico. Para mí es otra cosa. Es otra cosa, sí. Bueno, tenemos un invitado muy especial, yo voy a formar parte del otro lado también. Hoy voy a estar como escucha, y después cuando vos me invites yo vuelvo acá al estudio, pero hoy tenemos un invitado muy especial y bueno, me encantaría que lo presentes. Bueno, lo presento o nos presentamos mutuamente. Gastón, ¿querés vos? Sí, ¿Vos sí. primero? Dale. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes acá a la cámara, también a la audiencia. Es un placer, estoy muy contento, muy feliz de estar acá. Gracias por convocarme, por permitirme estar acá adelante compartiendo este momento tan lindo, tan importante que sé que es para vos, partiendo desde el fruto del trabajo, un camino también, esto es una comunicación, escuchándolo a Guillermo, escuchándote a vos, lo que te gusta comunicar, esto es parte de ese comunicar. Bueno, mi nombre es Gastón Aldave, ahora ella dirá algo más, pero quiero hablar de Moni, que Moni Carreta, es una colega, coach, además de psicóloga, que nos conocemos ya como 8 o 9 años, como producto de este caballero Alejandro de Nobel, lo voy a nombrar, ya que está acá presente entre nosotros, que es nuestro líder de un grupo que él creó, que conformamos de colegas, consultores, de diferentes ramas, pero que también con diferentes búsquedas, pero abocado al mundo de las empresas, al mundo del liderazgo, al mundo humano también, ¿no? Porque somos todos humanos y en las empresas somos humanos, cuando compramos somos humanos, cuando vendemos somos humanos,
y entender y aprender de nosotros como humanos es lo que hoy requiere la sociedad, el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Por eso celebro esta iniciativa, este producto, y Mónica, desde que la conozco, tiene este ímpetu, esta energía, estas ganas que siempre me la ha compartido, de comunicar, con esta humildad, como dijo recién, de querer aprender cómo hacerlo, y en este camino de ir sembrando, ir cosechando, ir caminando paso a paso y ver qué está haciendo falta. Así llega el libro, así llega la radio y otras cosas. Hace poco yo estoy haciendo un podcast que se llama Bajo la Palmera, en un ámbito completamente natural, con el sentido de Bajo la Palmera, que son charlas, no me gusta decir entrevistas porque la entrevista me pone a mí en un lugar de entrevistador que no tengo me juzgo que no tengo las competencias, entonces digo que es una conversación debajo de una palmera. Imagínense un verde, una palmera hermosa, relajados, donde el propósito es hablar desde el corazón, sacarnos las caretas, más allá de la profesionalidad de cada uno a lo que se dedica, poder hablar de sí mismo, de sus emociones, de lo que le pasa, cómo aborda diferentes situaciones, qué palmeras tienen en su vida. No es una pregunta que aparece, la palmera con el sentido de, bueno, ¿qué hago en el día a día? ¿Qué acción? ¿Qué momento? Yo me conecto conmigo mismo. Y Moni estuvo hace unos meses compartiéndonos también su esencia, lo disfrutamos muchísimo. A partir de ahí también hizo varias declaraciones, ¿no? Porque también quiero decirlo, que te fascina ser conferencista, hablar en audiencias, acá está también en tu salsa, quiero decir. Sí. Así que, si no, no estaría acá. por eso mismo. Sí. Por mi parte, agradecerte, creo que podría decir muchísimas cosas más de vos. Sí que tenés un potencial enorme para seguir compartiendo y te lo pido porque la humanidad de este mundo de hoy lo necesita, lo necesitamos de seguir divulgando. Estamos saturados de tantas malas noticias y que también haya un morbo social de que consumo de lo negativo, hasta tiene una explicación biológica esto, pero necesitamos como saturar del otro lado, ¿no? Como saturar de información, aunque estemos scrolleando en las redes sociales, pero otra vez hablando de emociones, pero otra vez hablando de conectarse con uno mismo, pero bueno, hasta que nos vaya cayendo la ficha, porque eso es lo que creo, que mientras más conectados estemos con nosotros mismos, podemos generar lazos, vínculos muchísimo más genuinos. Así que te entrego la palabra a vos y a ver qué querés compartir. Bueno, a ver, ¿qué quiero compartir? Algo que, para explicarles un poquito el por qué y el para qué, ¿no? Bueno. De mi libro, que era algo que estuvimos hablando con Gastón, que por ahí serían las dos primeras preguntas para presentar mi libro. Me dejas interrumpirte, Sí. porque sí, estuvimos conversando esto, perdón, no sé si esto en la radio se hace, ¿no? Pero lo que no hay que pisar, eso sí, no hay que pisar al otro, pedir permiso. Bien, no, esto que comenta Moni era algo que porque me decía, bueno, me gustaría que me hagas algunas preguntas, que yo diga, mira, Moni, dado también tu formación, de todo lo que compartís, la psicología un poco revisa el pasado, ¿no? Cómo está conformada nuestra psiqui y, en definitiva, cómo vemos el mundo. Y el coaching, que es la otra rama que se experta también en Moni, mira un poco desde el presente hacia adelante, ¿no? Entonces, digo, podemos iniciar como que cuentes del por qué escribiste este libro, que tiene que ver con mirar al pasado, el por qué, y el para qué, que tiene que ver el propósito, ¿no? Lo que quiero generar. Entonces, ahí sí, te la dejo picando. ¿Por qué y para qué es el propósito de este libro? Bueno, yo creo que el por qué, que pertenece al pasado, como vos bien decís, Gastón, siempre es intuitivo, forma parte de la vida, es hasta inconsciente, por decirlo de alguna manera. En cambio, el para qué tiene una utilidad, ¿no?
Es decir, hacemos las cosas para algo y son preguntas muy propias del coaching. Sobre todo el para qué, ¿sí? Imposible pasar por un proceso de coaching, ser coach o recibir coaching y no preguntarse el para qué. Y tanto es así que las preguntas tienen que volver a ser preguntadas y repreguntadas hasta por uno mismo, que yo me pregunté el por qué. Me lo volví a preguntar, ¿no? Pensando en mi libro. Bueno, justamente, ponerle este título, Activa tu liderazgo emocional. Un mensaje que tiene que ver con hacete cargo de tus emociones, ¿no? Y esto me viene a pasar ahora, ¿no? Ya grandecita, escribiendo mi primer libro. Entonces, si me empiezo a remontar un poco en el porqué de mi historia, y digo, claro, yo hasta hace unos cuantos años era absolutamente un inconsciente emocional. Yo no me daba cuenta de lo que me pasaba, lo sentía, ¿no? Como muchos nos pasa que vamos en piloto por la vida experimentando, ¿no? Y más bien reaccionamos que respondemos. Entonces, bueno, yo soy muy, muy reactiva, muy de reaccionar. Acá en el fondo mi familia puede decir, soy muy sanguínea, muy enérgica, muy de enojarme, muy de ir a la discusión, de ir al choque. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la emocionalidad. Se remontará cuando yo era bastante más chica, ¿no? Cuando iba a la facultad. Cuando empecé a ir a la facultad, y a mí pasó algo a los 18 años, yo estaba pensando hoy, cuando incluso venía para acá, que yo nunca lo pude entender desde lo emocional hasta mucho tiempo después. Cuando yo tenía 18 años, yo tenía un tío que se llamaba Fernando, que era muy joven, tenía 30 y pico de años, él se enferma de cáncer y en 2 meses se muere. Yo, la verdad que no, ni siquiera sabía cómo entender lo que había pasado. No le podía poner palabras a lo que me había pasado, y mucho menos al duelo, ¿no? Y estaba ahí como en un limbo de, yo tomaba el tren Roca para ir a la facultad, y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo acá, no? Iba a la facultad de psicología a tratar de, pero ni de lejos, a entender lo que yo estaba sintiendo con todo esto, que la verdad me sumió en un duelo bastante profundo, hasta que 2 meses después, súbitamente fallece mi papá de un infarto. Y ahí fue un poco como el sumum digamos, pasar viste, cuando te pegan un sacudón emocional, del cual también me costó mucho salir, pero porque me costó mucho entender qué era esto. Esta historia, esta pequeña historia que vos la habrás leído, que está en mi libro, tiene que ver con el despertar emocional queriendo responderme. ¿Qué tiene que ver lo que uno siente con lo que uno parece en el propio cuerpo, ¿no? Que es algo que todavía me lo vengo preguntando, por eso los últimos programas que Estela un poco nos movió a hablar de esto de la fibromialgia y esto del dolor en el cuerpo. ¿Qué pasa con lo que sentís que si no lo podés expresar, si no lo podés manejar, si no podés pedir ayuda, si no lo podés procesar, no importa que se quede en silencio, pero en algún momento ¡tac!, te salta en el cuerpo y aparece como una dolencia, como una enfermedad, como un dolor, como un accidente de muerte, como le pasó a mi padre, y bueno, es en el extremo, ¿no? Y también le había sucedido al hermano, pero es una dolencia que de alguna manera está diciendo cosas. Esto que me parece que es lo que nos debemos todos los profesionales de la salud todavía, casi a mediados del siglo XXI, poder vincular, ¿no?, lo que uno siente con lo que uno después experimenta en este plano físico en el que vivimos esta vida. Este ha sido uno de los grandes porqués. O sea, a mí esto me ha movido
de lleno, y creo que tener una explicación mucho más fina a nivel científico que conecte lo psicológico y lo emocional con la medicina, creo yo, es una asignatura pendiente e importantísima. Y la otra gran cuestión que a mí, que me movió desde el lado del por qué, es esto que yo en el año 21, en el 2021, lo conozco a Spencer Hoffman, que es el que prologa mi libro, y es esto que me pasó a partir de ahí. Yo venía trabajando bastante, inclusive gracias a un querido amigo en común que tenemos, Gustavo Mario, que no está aquí, pero que fue el que un poco me invitó a descubrir el camino de la espiritualidad. Yo venía trabajando todo esto. Ahora, de alguna manera, y las cuestiones del desarrollo personal, y yo sabía y entendía que hiciera lo que hiciera como psicóloga, si yo no tenía desarrollo, no me desarrollaba yo y no le encontraba un propósito a todo esto que venía haciendo, no había vuelta. O sea, yo me iba a quedar ahí como zanjada en el camino. Es decir, esto tenía que tener un propósito. Lo conozco a Spencer Hoffman, lo conozco en la virtualidad, estábamos encerrados todavía por el coronavirus, yo hago un curso con él. Spencer Hoffman se dedicaba a enseñarte cómo manejar las redes sociales para hacer tu propio proyecto profesional. Y bueno, Spencer Hoffman, un muchachito que tiene unos años menos que mi hijo más grande, está allí sentado, ojitos celestes, hoy en Instagram arrasa con cientos de miles de seguidores y tiene una energía impresionante y te dice, mira, es por acá, y esto es, y vamos por acá, y lo que uno esencialmente siente que quiere darle al mundo va primero, después va el qué. Entonces no se queda con esto mi experiencia con Spencer Hoffman, sino que Spencer Hoffman nos invita a ir a Ciudad de México, ni más ni menos, donde él da como un cierre de todo este programa que se llama Alrededor de la Abundancia, justamente, ¿no? Y Alrededor de la abundancia. Alrededor de la Abundancia, Beyond Wealth, en inglés. Y ahí estamos 3 días seguidos encerrados en un lugar en Ciudad de México que se llama Coyoacán, que es como un barrio, como si acá dijéramos Palermo, en un lugar donde él hacía sus eventos, hablando durante 3 días sobre esto del desarrollo personal aplicado a los negocios, y Spencer no se quedaba ahí, que es lo que te hace hacer el primer día, caminar en el fuego. Entonces, bueno, anímate a caminar sobre el fuego, anímate a experimentar. Él siempre te ponía el límite. Me acuerdo que, bueno, nos sacamos las zapatillas y era esto de caminar sobre el fuego, era caminar sobre carboncitos que calentaban pero no quemaban, ¿no? Pero tenías que pasar decidido por ahí y no dubitar y darle para adelante, porque si te quedabas, si te quedabas. Si te quedabas en el camino, te quedabas. No se quedó ahí. Al otro día que teníamos que hacer, teníamos que romper con la mano pedazos de madera. Dale a la madera de una manera que claro, dale de una manera en que la vas a quebrar, porque si no le das así, no la vas a quebrar y te vas a lastimar en sí. Entonces, bueno, ahí estaba el Spencer Hoffman, que todo el tiempo como que te estaba moviendo algo más. ¿Y en qué termina ese programa? Bueno, otra invitación a trabajar esto de ser conferencista y escritor, ¿no? Y la parte de la formación en conferencias la hicimos en un lugar que se llama Puerto Vallarta, que está sobre el Océano Pacífico en México, un lugar sin duda fantástico, como puede haber muchos en el mundo, pero un lugar donde todas las tardes ves caer el sol sobre el mar, el Océano Pacífico tan pacífico, y hubo mucho aprendizaje ahí. Tanto que, bueno, muchos queríamos escribir el libro, muchos aprendimos después todo un proceso que hicimos con ellos para escribir este libro, que por eso se publicó por la editorial UAS, que es una editorial que está en Querétaro, con gente que a nosotros nos enseñó mucho, gente muy entrañable, y
Y Spencer era de esos que también tenían el germen, ¿no? De esto de lo que te pasa con el cuerpo. Él contaba que una vez cuando tenía 16 años, bueno, estaba solo en su casa con su hermana, su mamá trabajaba mucho, estaba fuera de la ciudad, y a la hermana le pide que lo acompañe al dentista, entonces ellos salen apurados a tomar como el subte para ir al dentista, y en el medio de eso le dan una embolia. La hermana corriendo vuelve a la casa a pedir ayuda, estaba su abuelo, el abuelo de ellos que era médico, bueno, la cuestión que lo internan, logran ingresarlo en un hospital, y dice que él estaba tendido en una camilla y que solo escuchaba, que los médicos le contaban a su abuelo, mire, vaya despidiéndose de su nieto porque en estas condiciones su nieto no va a vivir. Y él lo que decía, lo que nos contaba era que él solo podía experimentar la sensación de, pucha, cuántas cosas me hubiera gustado hacer en mi vida y no las voy a poder hacer, ¿no? A los 16 años te voy a decir, ¿qué es 16 años? Ni la cuarta parte más o menos de lo que yo ya viví. Y bueno, y tenía todo esto, ¿no? Obviamente salió de esa situación, perdió parte de la visión, pero era un tipo y es un tipo que nunca paró a partir de ahí. La vida lo puso al límite y dijo, de acá para adelante no paro nunca. Y bueno, y sembró en muchos de nosotros esto del germen de escribir, que más bien que en mí lo activó porque yo también tenía ganas. Tenías la llama ahí. Tenía ganas de estar en la radio, tenía ganas de escribir, y me salía desde chica muy fácil escribir. Entonces dije, sí, hagámoslo. En toda esa época, la verdad es que aprendí muchísimo, y después dije, esto es para, y ahí en el para qué, esto es para poder resumir muchas cosas que yo vengo buscando, que vengo investigando, desde hace tiempo y que a la gente le empezaban a importar. O sea, en algún momento alguien de la Administración Pública me llamó, de la Administración Pública Nacional, me llamó para decirme, queremos hacer un programa con esto. Y se convirtió en un programa que durante años los empleados de la Administración Pública Nacional, que son, por ejemplo, los empleados de esta biblioteca, veo gente que está en los parques nacionales distribuida por todo el país, gente que está en hospitales públicos nacionales, gente que está en los más diversos organismos gubernamentales, se conectaban y no hacían. Entonces a mí me llegaban comentarios y experiencias de gente que yo no sabía que podía haber tomado mi curso desde ahí, pero que sin dudas encontraba, y hicieron cosas con mi curso que yo no me imaginaba. Por ejemplo, empezaron a tomar ideas que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pero todo el mundo quería en algún punto conectarse, y muchos eran líderes, porque este fue el primer programa de liderazgo emocional, todos querían conectarse con el entorno en el que trabajaban para hacer algo diferente. Desde empezarle a preguntar a la gente que viene a trabajar todos los días, ¿cómo venís? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa? Hasta empezar a convocar a los desayunos donde podían hasta meditar, e inclusive estar detrás o estar a la par de las personas que lideraban para preguntarle cómo podemos hacer las cosas mejor o cómo podemos hacerlas de otra manera. Y la verdad que ahí me empecé a dar cuenta, hacían combinaciones que yo cuando armé el programa y se los propuse, dije, bueno, con todo esto podés armar tu plan de acción como buena coach, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Y la verdad que aparecieron cosas en donde, bueno, se notaba no solamente que estaban haciendo el curso, sino que tenían ganas de cambiar una realidad que en el Estado muchas veces es muy difícil de modificar.
De ahí vine al Hospital Garrahan, bueno, me llamaron del Hospital Garrahan, estuve 2 años trabajando con el Hospital Garrahan en lo mismo, experiencias muy lindas, en un momento me atravesó algo que me quedó en la memoria, cuando en medio de una dinámica, una enfermera, estábamos haciendo una dinámica de reconocimiento, y le dice a una médica, yo te quiero reconocer a vos, ¿no? Una médica cirujana, pediatra, especialista en traumatología. Y yo te quiero reconocer a vos porque vos hace 20 y pico de años le salvaste la vida a mi hijo. Y eso eran cosas que nos hacían hasta llorar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que todo ese proceso, que bueno, por supuesto después terminó, por circunstancias de decisiones estratégicas, con respecto a la capacitación en los organismos públicos y con respecto al Garrafam en particular, pero fueron cosas que a mí me dijeron que yo estaba en el camino correcto o en el camino adecuado del para qué. Esto le servía a la gente. Y ahí empecé a entender que, bueno, es un libro que tiene que servir, porque todo esto que lo pude compendiar en un libro, lo pude sintetizar, es justamente para esto, ¿no? Para que, a ver, si puedas encontrar cosas que te sirvan a vos para mejorar el cómo manejas tus emociones, el cómo te comunicas con los demás, el qué haces o el qué no haces, el cómo manejas tu estrés, pero sin duda la parte de cómo liderar desde lo emocional, que es mucho más de cómo ser un buen líder tradicional, está acá plasmada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el para qué más consciente, ¿no? El por qué de niña inconsciente surge más o menos cuando se dieron estas cosas muy fuertes en mi vida, y yo era muy chica, iba a la facultad a estudiar psicología. Claro, claro. Así que un poco ese es mi recorrido. Bueno, yo la escuchaba, no sé si les pasaba a ustedes, ¿no? Pero en el medio de la historia yo me iban pasando emociones. Mega emocionante, ¿viste? Hasta tiene buen relato, porque le metió silencio, ¿no? Cuando, en la parte esta de Hoffman, cuando a los 16 años tenía, si no me no escuché Sí, bien. sí, 16 Bueno, años. fíjense esto, ¿no? A ver si como reflexión, juntos, ¿no? Esto es algo que hace muchos años lo vengo viendo, y lo comparto con la gente, por eso también quiero a ver cómo lo piensan ustedes. A veces hacernos cargo de nosotros mismos, empezar a hacer algo distinto, yo digo que somos polarizados, ¿no? Como de un lado, o es un extremo o el otro. Un extremo es realmente tener un entusiasmo muy grande, una ambición muy grande, y que te genere también emociones que vos digas, bueno, esto me moviliza, me muevo, voy para allá, escribo el libro, me voy a México, ¿no? Y moverte desde ahí. Y la otra es desde el dolor. Cuando tocamos fondo, o llegamos cerca del fondo, ¿no? Y donde decimos, bueno, no creíamos en nada, empezamos a rezarle a todos los santos, pero hasta que llegamos a un punto de, che, el santo está acá adentro, yo me tengo que ocupar de mí. Entonces, esto lo veo reiteradas veces. Y yo lo he vivido así, de los dos extremos también, ¿no? Algunas cosas desde el dolor y otras desde la ambición, de la sana ambición. Y en el relato de Moni yo escuchaba eso, ¿no? Desde lo que le pasó con el padre, que lo leí acá en el libro, y ahora voy a hacer algunos comentarios sobre el libro. Pero quiero hacer también como otra reflexión en lo que tiene que ver con lo humano, el ser humano, porque somos seres animalitos, ¿no? Que nadie se ofenda, somos animalitos que desarrollamos un poquito más el cerebro, nos adelantamos en la evolución y tenemos esta parte de adelante que se llama corteza prefrontal, o neocortes, que nos da esta capacidad de racionalizar. Y tiene como, hemos logrado desarrollar dos cosas que son importantes que nos trajo hasta acá como humanidad. Primero, imaginar, o sea, como seres humanos podemos imaginar. Entonces,
lo que imaginamos a través de, se le dice antropológicamente, manipulación, ¿no? Lo que imagino y con las manos, la forma que han evolucionado también nuestras manos, pudimos crear lo que imaginábamos, ¿no? Desde la rueda hasta otras cosas. Y después la memoria, tener memoria. Entonces así pudimos ir pasándonos información generación en generación, y en los miles y miles de años de evolución que tenemos, hemos llegado hasta acá. Ahora voy al tema del liderazgo en función de esto que cuento. En este desarrollo del ser humano que fuimos teniendo, primero el liderazgo era muy físico. Se lideraba desde el físico, desde la lucha, desde la fuerza, desde el cuerpo. Vayámonos a lo primitivo, ¿no? El hombre de la caverna, y un poco más adelante también. Era la lucha, la pelea, el que tenía más fuerza. Después, poco, 2500 años, vamos a situarlo ahí con los griegos, se le empezó a dar muchísima más atención a la racionalización. ¿Y quiénes tenían el poder? Los que pensaban más, los que tenían más información, los sabios. Entonces el liderazgo pasaba por ahí. Después hubo una etapa, obviamente, más eclesiástica, donde vinculado a Dios, ¿no? Aparece las religiones, ¿no? Y el liderazgo pasaba por ahí, y todo se lo adjudicaba a lo eclesiástico, a la iglesia, ¿no? Pero hubo un momento, allá por siglo XVII, creo que es, por Copérnico, donde se produce el giro copérnico, donde se divide el saber, donde por un lado lo espiritual queda relegado a las iglesias, a las religiones, y por el otro lado al empirismo. Y el empirismo hoy como lo conocemos, como la ciencia. Y desde ese tiempo a esta parte nos volvimos muy racionales y científicos. Es más, díganme si no, si cuando escuchamos esto está científicamente comprobado, decimos, entonces es verdad, esto es la posta. Y la posta, ¿saben qué? Que la ciencia también son estadísticas, ¿no? Hay cosas que son muy concretas, muy duras, muy exactas, sí, pero todos los avances científicos son investigaciones que se van incluso tomando y refutando y ampliando o mejorando o incluso hasta cambiando. Mi esposa, que está acá presente también, hola mi amor, siempre trae este ejemplo con ese. Las madres, sobre todo, los padres también, ¿no? Pero las madres están más pendientes. En una época no eran que los bebés no podían dormir boca abajo, después que no podían dormir de costado, después que... ¿Cuál era la posta entonces? Para evitar la muerte súbita. Bueno, acá tenés, uno de mis hijos dormía boca abajo y el otro, el más chiquito, de costado. Porque en el medio de ellos ha cambiado la teoría de la pediatría sobre el dormir del bebé. Exactamente. Pero verá, me hiciste acordar una cosa, que esto también tiene que ver con mi esposa. Que la llevó a un médico pediatra, uno de los chicos, y le dice, se lo traigo para ver qué tiene. Y el médico, muy sabiamente, le dijo, y usted me pregunta a mí qué tiene, usted es la madre, usted diga qué tiene. Claro. ¿No? Porque también, como a veces depositamos mucho más para afuera y nos desconectamos de nosotros, cuando tenemos internamente una sensibilidad, una intuición, una conexión mucho más grande de la que creemos, ¿no? Y ahora quiero llegar acá al libro, porque hoy, y cuando digo hoy estoy hablando 40 años, 50 con toda la furia que empezamos a darle bola a las emociones, como a decir, mira, sí, más sí, o menos, ¿no? sí. Donde aparecen títulos como la inteligencia emocional, ¿no? Y hoy creo que es vital que el liderazgo pase por lo emocional. Y esto se lo digo desde lo personal y desde lo profesional en cuanto a las experiencias que tenemos trabajando en empresas. Volvemos al liderazgo de hace un tiempo, más autoritario. Es más, a veces hacemos el chiste, antes era más fácil liderar. Porque era, bueno, acá las cosas son así, el que no le gusta, ahí está la puerta. Y listo, y se íbamos todos, ¿no? Porque el contexto mundial incluso era así, el global. Bueno, hoy eso no funciona más. Hoy el liderazgo pasa por acá. Por liderar emocionalmente.
Y liderar emocionalmente, lo lindo y lo rico y lo entretenido que tiene el libro de Moni, es que primero que, de la misma forma que contó la historia acá, va contando historias, va contando experiencias, y en el medio, esto en realidad me tendría que haber traído el cuadernito, porque el libro va de la mano de un cuadernito que tenés que comprar vos. Tendrías que vender el Tenés combo. que hacer el cuadernito, Tendrías que claro. vender el combo, el cuadernito, porque Sí, lo que sí, te sí, propone no es un libro solamente de lectura, sino es un libro de trabajo y de experiencia. De el ir, cuaderno de ruta. el cuaderno de ruta, exacto. De ir aplicando, porque esto, les pincho el globo, con leerlo solamente no pasa nada. No, no, te Van tenés a que pasar un buen adueñar, o momento. sea, así Claro. como decís, adueñarte de lo que sentís, ¿no? De lo que sentís emocionalmente, de lo que sentís en el cuerpo, de lo que estás pensando, adueñarte y tomar las riendas de lo que te pasa, que no te lo diga el de afuera, el médico, tu jefe, tu esposo, tu hijo, que realmente vos puedas validar lo que sentís, y eso también vale para el mundo de relación con los otros. O sea, no podemos ya ser más líderes desde un lugar que no sea emocional, validando lo que le pasa al otro, ¿no? Cuando vos lo ves pasar por la puerta y decís, yo con esta persona puedo o no puedo hacer determinadas cosas. Hoy vino, no sé, con esta cara, con esta postura, y yo ya sé que hoy estás con todas las pilas, lo vamos a aprovechar, ¿no? O no es momento para pedirle más. Ya dio lo que podía. Está cansado o está estresado o estresada. No es el momento, ¿no? O ahora voy a decir yo lo que siento porque yo sé que ellos me van a comprender, van a poder escucharme, pero además van a poder validar cómo me siento yo con esto, ¿no? Momentos donde por ahí la energía del grupo está mucho más alta y podemos festejar, pero también podemos desafiarnos y cuestionarnos si no podemos más, y momentos donde decimos hay que hacer una pausa, ¿no? Bueno, todo este feeling, toda esta sensación, si sos líder lo tenés que tener. Y cuando hablo de líder no hablo solamente de tu jefe en el trabajo, ni el presidente de la institución o la asociación o la empresa, estoy hablando del educador, estoy hablando, por supuesto, del líder religioso, cuánta empatía a veces falta, ¿no? en las religiones. Estoy hablando de cualquier ámbito en donde tengas que conducir a otros, ¿no? Desde el club deportivo, estoy hablando de infinidades de lugares o situaciones donde alguien conduce. Claro. Y ya no se puede conducir desde lo que tenemos que hacer o desde lo que está impuesto, sino desde lo que, digamos, nos es posible hacer dado lo que sentimos, ¿no? Dado lo que estamos preparados además para hacer. Ese es mi mensaje, ¿no? Sí. Como fundamental también, que me parece que yo al final traigo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ficción, ¿no? Un cuentito sobre un personaje, este personaje que yo estaba pensando, lo hago levantar a las 5 de la mañana, y todavía se está preguntando a ver si lo va a llamar a su empleado o si es muy temprano para llamar al empleado, no importa que se esté incendiando, ¿no? En la oficina, porque bueno, en el fondo siente que quizás él como líder tiene que hacer otra cosa y soportar desde otro lugar. Entonces, bueno, esto es un poco Yo quería agregar, mi mensaje final, ¿no? quería agregar esto que decías de la salud, el cuerpo, y en un momento dijiste cómo vincular la mente, las emociones y la medicina. Ahí hay una corriente que ya se ocupa, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, un nombre largo, pero que se ocupa de esto, ¿no? De ver cómo está comprobado ya, científicamente comprobado, ¿eh? Así que es verdad,
que el 97% de las enfermedades tienen una raíz emocional, como contaba Moni, que Sí. aparecen los síntomas y a veces el síntoma directamente es un infarto que por ahí tal vez la vida, ¿no? Por reprimir, no darle espacio a las emociones que se alojan en alguna parte del cuerpo. Yo quisiera leer un fragmento porque tiene que ver con eso, porque todo lo que venías también diciendo, y en el trabajo con otro, no solo en tu rol profesional como psicólogo, sino en el liderazgo, ¿cómo puedo tener empatía? ¿Cómo puedo saber si el otro está cansado, si está angustiado, si está enojado, si yo no reconozco eso en mí mismo? ¿No? Entonces, ¿por dónde empieza el liderazgo? Entonces acá, está casi en la introducción del libro, pero para mí es la premisa de después todo lo práctico que va desarrollando a lo largo de las páginas. El título dice, liderar tu salud, relaciones y entorno es posible. Sea jefe en tu trabajo o no, dirigente social, político, empresario o no, siempre estás liderándote y también a los otros. Y precisamente, gobernar tu vida emocional es la clave para ello. Es decir, saber cómo y qué hacer con tus emociones cada día de tu vida. No solo a la hora de meditar o reflexionar profundamente en soledad. Liderar tu mundo emocional puede curar tu cuerpo, crear para ti relaciones extraordinarias con los demás, convertir tu trabajo en un servicio abundante para el mundo y aún más. Si en ese empleo tienes que dirigir a otros, hacerlo desde un lugar de responsabilidad emocional como generador de bienestar a tu alrededor. Todo esto vale para tu empresa, pero por supuesto también para tu familia, la empresa más importante de tu vida, tu entorno social más próximo y desde luego para tus encuentros contigo mismo. A mí me parece que este fragmento da el puntapié inicial como para decir, che, me ocupo de mí, porque esto es ocuparse de uno mismo. Porque a veces muchos llegan con, mira qué bueno, para liderar a la gente. Pero esto es un trabajo personal. Claro, Sí, pero primero te tenés que... Primero tenés que ponerte las botas y meterte en tu propio barro. Exactamente, sí. Así que sí, este es el mensaje en realidad. Guille, si querés compartir algo más, te invitamos aquí. Algo que te haya resultado significativo del libro, aquí estamos. Esto que decía Gastón, que no es solo un libro para leer de manera pasiva, sino que te invita a llevar esta guía paralela con actividades. Y entre tantas, hay una que me gustó, que también, cuando compren el libro, van a ver que tiene estos ejercicios y gráficos, ¿no? Más allá de los colores que también tienen un significado dentro de esta tarea que tenemos que hacer. Y a mí me gustó mucho estas 4 instancias que Mónica nos invita y dice que siempre deberás trabajar con respecto a ti mismo. Y ahí juega justamente con los colores y con la dirección de las flechas. Las 2 flechas negras centrales son apertura y abordaje. Apuntan directamente a tu trabajo personal, de mirada hacia adentro, conexión con lo que necesitas conocer de ti mismo y sobre todo, cómo necesitas ser en un primer momento para luego salir hacia los otros. Son tu tarea a lograr. Y después la flecha roja, atención, la gris, acción. Te permiten trabajar tu realidad externa de modo mucho más afectivo. Y los colores vuelven a aparecer también en la tipografía a continuación. Y estas son las 4A, ¿no? Las 4A, si me permitís algo, de las cuales, ¿por qué A? Sí. Porque para mí lo más importante es la atención.
la atención justamente va, nuevamente como decíamos con Gastón, va primero hacia uno y después hacia afuera, ¿no? Nadie puede estar atento en el presente si no está atento en sí mismo. Para eso es que para mí el mindfulness, que es la técnica de meditación, una de las más ampliamente extendidas en Occidente, pero la que sirve para muchos procesos, que inclusive hablando del programa de liderazgo emocional, muchos alumnos han tomado de mi curso, la atención es clave, ¿no? Si no tenés atención, yo creo que el resto de las 3A son como superfluas. Si tenés atención, tenés apertura porque podés abrir la conciencia, la autoconciencia y podés empezar a ver, bueno, qué tengo adentro. Pero estar atento en el sentido de estar presente en el presente es clave para todo lo demás. Y ahí no se te escapan ciertas cosas que vas a ver en la gente, ¿no? Pero porque estás acá, estás como que te desconectás del ruido de afuera, decís, bueno, estoy con la gente con la que estoy trabajando, o estoy compartiendo algo, o estoy contando algo, y estás sintiendo con los 5 sentidos, ¿no? Y eso es lo más importante. Del liderazgo emocional yo creo que la atención es la más importante. Un esquema también que puede servir para muchas cosas, pero que sin dudas volver la atención a la apertura, porque si no hay atención y apertura hacia lo que te está pasando, no hay liderazgo emocional. Mónica, tanto en la Feria del Libro y de manera posterior, yo esta cuestión de ida y vuelta que sucede en la radio, pero también te ha sucedido con alguna lectora, algún lector. Contanos. Sí, me llegaron comentarios. A ver, en la Feria del Libro, este libro, la gente se lo lleva porque habla conmigo. Lo vi. Es un espacio por donde la gente pasa, ¿no? El stand federal. Pero si yo no pregunto si qué quieres leer, si qué te interesa, y ahí la gente empieza una conversación conmigo, no lo compran. Es más, lo último que hago, que es dedicárselo, si es que lo va a llevar, es como el broche de una conversación. Y ahí la gente te cuenta de todo, ¿no? Lo que le pasó en su vida, lo que está atravesando, dónde trabaja, habían en un fin de semana me acuerdo que venía una señora a contarme los problemas que tenía en su trabajo. Me decía, acá vienen mi cuñada y mi amiga que trabajan en el mismo sector, así que te van a poder dar cuenta de lo que les pasa. Dice, esto es bárbaro para nosotras. Después vino alguien que trabajaba en la justicia y me dice, sí, esto es para mí. Y vino una médica que después al tiempo me escribe y me dice, qué bárbaro, que le había encantado el libro, que lo estaba volviendo a leer por segunda vez y marcando las cosas que le habían interesado. Y todo en definitiva, el libro abre una red de conversaciones, ¿no? Que es lo bueno desde el coaching. Abrir conversaciones sobre lo que uno escribe es fantástico. Esta es la forma. Esta es la forma en la que el libro por ahí se lee, se difunde. Y es un libro que lo podemos entonces escribir, por lo que te invita a eso, ¿no? Yo, mis libros de estudiante los tengo escritos todos, ¿no? Después entré en otra época en la cual ya era como que los podía leer sin marcar, sin subrayar, todas estas cosas, ¿no? Que ahora, bueno, mi hijo que no estudia de esta manera no puede entender, pero eso sí, sí. Así que... Yo quisiera, no sé cuánto falta, pero si tengo espacio para... Sí. Porque ya que hay gente acá, sí. y como que esto no quede en un bla bla, ¿no? Sí. No quede solamente en un programa de radio que estamos pasivos escuchando, sino como poner un poquito el cuerpo. ¿Se animan a hacer un ejercicio chiquito? No hay que hacer nada, ni ponerse
Bueno, no sé, capaz. No, cortito. Pero para darnos cuenta, porque me disparó esto que decía Moni, ¿no? La atención. Que hoy hablamos un poco de, bueno, ¿dónde ponemos la atención? En las malas noticias, ¿no? Ahora cuando veníamos para acá también nosotros venimos en zona norte, estamos en Capital y veníamos por la autopista, tránsito. Y pones la atención en quejarte del tránsito o en la música que estás escuchando, ¿no? Eso es donde llevo la atención, es qué pasa con mis emociones. Entonces, el ejercicio es así simple, miren, cierro los ojos, ¿todos me escuchan? Levanten la mano los que me escuchan. Bien, excelente. Entonces, ahí, con los ojos cerrados, piensen en una preocupación que tengan. Puede ser una preocupación del pasado, o vamos a hacerlo así, una preocupación que tengan de algo que pasó, algo que los tenga preocupados, ansiosos, de algo que pasó, que ya pasó. ¿La tienen? Si no tienen, les presto alguna, ¿eh? Levanten la mano los que tienen una preocupación. ¿Sí? ¿Allá no? Y una preocupación del futuro, que algo que no pasó todavía. Una preocupación, algo que estén preocupados porque no sé, uy, no pagué la luz todavía, va a venir el tenor y va a cortar, bueno, lo que sea, pero que los tenga preocupados. ¿La tienen? Bien. Ahora, yo voy a hacer silencio y cada uno en su mente, yo voy a decir pasado y piensen y sáquenle detalles a esa preocupación del pasado. Ahora, piensen en eso del pasado, qué te pasa, qué te genera, piénsenlo, y vayan registrando qué les pasa en el cuerpo. Ahora vamos al futuro. Esa preocupación del futuro, piensen, y piensen qué los preocupa, qué los tiene inquietos, qué les molesta, y registren el cuerpo. Abran los ojos. Sensaciones así en una palabra. Una palabra. ¿Qué sentido? Rigidez. Rigidez. Tensión. Tensión. Cansancio. ¿Por acá? Ansiedad. Ansiedad. Por el cansancio. Cansancio. Sí, también. ¿Alguna más? Una más. Una. Malestar. Bien. Ahí está. Bien. ¿Son cómodas estas sensaciones? ¿No? Bueno. Ahora vamos a cerrar los ojos y presten atención en lo que voy a decir. Y los voy a guiar en una respiración simple, cortita. Cierren los ojos y vamos a hacer inspiraciones profundas, pero en dos tiempos. Escúchenme y cuando les digo lo comienzan a hacer. Toman aire siempre por la nariz. Tomo aire. Y suelto lentamente. Tomo profundo en dos tiempos. 1. Abran los ojos. Sensaciones ahora. No me mientan, pueden decir tensión igual. Sensación. Mareo. Calma. Sueño. Más o menos agradable que las anteriores. Más agradable. ¿Y qué hicimos? ¿Nos movimos del asiento? Vamos acá. Lo que movimos son las mentes, los pensamientos, los recuerdos. Y eso tiene un impacto en el cuerpo, y en las sensaciones, y en las emociones. Así que, como experiencia, y como para tenerlo en cuenta, y recalcando esto que dice Moni, la atención y seguir los ejercicios después que proponen. Así es, sí. Y si tenés ganas, a la vuelta de correr, me contás cómo te fue. Bueno, bien. Creo que ya estamos al cierre, Guille. Sí. Quisiera, si tienen alguna pregunta para hacernos, que este es el momento, antes de despedirnos,
que nos la hagan, o como yo siempre digo, que callen, no sé si para siempre, No, siempre no. significativo. Sí. Si no preguntan nada, porque fuimos re contra clases. Fuimos súper claros, sí. Pero seguro que si vamos por mi historia. No entendieron nada. Creo que este es el momento. Pero más como coach, ¿qué ejercicios hacen ustedes como coach para poder manejar las emociones? Bueno, dijeron el mindfulness, pero hay otros ejercicios que, más allá de que les hayan servido a ustedes para que les puedan decir tal cosa, porque hay tantas cosas para hacer que mindfulness, todo, o sea, no se marea, ¿no? Entonces, en su experiencia. Hay uno que digamos, para mí es importante y yo lo recomiendo, que es el dilatar la respuesta. O sea, cuando vos estás en medio de un proceso emocional muy importante, seguramente que una de las emociones que tengas sea la ansiedad. Puede estar ligada a otras, el miedo, por ejemplo, la tensión como sensación inclusive corporal, puede ser la sensación de urgencia, de que algo lo tenés que resolver ya o de algún lugar te tenés que ir, pero la ansiedad como que es la madre, ¿no?, de todas esas emociones. Entonces, antes de responder, inclusive antes de irte, antes de hacer algo, en definitiva, poder retrasar eso que vas a hacer contando hasta 10 o hasta 20 o hasta lo que quieras, pero en una posición en donde no vas a dejar de sentirlas en el cuerpo, pero al menos vas a estar dilatando el siguiente paso, ¿no? Después, todo, para mí, todo se complementa con el respirar, ¿no? Como hicimos recién el ejercicio, todo absolutamente. No solo va disminuyendo la ansiedad, sino que te vas centrando en el presente. Bueno, ahora, antes de mandarlo a no sé dónde, o digamos, de salir corriendo de acá, o de responder a los gritos, o de lo que sea, yo puedo quedarme acá donde estoy, y acá desde donde estoy, es esto lo que tengo, ¿no? Este es mi presente y esta es mi situación. Y acá me quedo, ¿no? Después, bueno, de responder o reaccionar de la manera que quieras, pero hay un momento, lo que se llama delay en inglés, que para mí, digamos, inclusive trabajando mucho con gente en este sentido, que me pregunta, pacientes y gente que me dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo mato? Vuelvo a repetir la cosa 25 veces y no entendí qué hago. Bueno, céntrate acá, centrarte en el presente, después elegir qué hacer con lo que te pasa es fabuloso. A veces se puede, a veces no. Pero bueno, no sé. Sí, mi respuesta, la primera es comprarte el cuaderno y hacer los ejercicios del libro, porque es para eso, digamos, no toda esta información. Pero sí, esto, como dice Monique, en el punto de no reaccionar, porque esto es para no reaccionar, porque la emoción va y viene, es incontrolable, o sea, te viene, te enojas y no es que no me voy a enojar, no podemos. Entonces, lo que se hace es gestionar. Ahora, lo que necesitamos, y por eso lo digo, insisto en esto, es educarnos emocionalmente. Porque también tenemos sensaciones que a veces no sabemos qué son. No sabemos si es enojo, angustia, las dos cosas, o todo junto, ¿no? Es que en realidad, claro, como las emociones vienen juntas, ¿no? Como decía o sea, que me formó bien coaching, son como los racimos de uvas. Las uvitas vienen apretadas una al lado de la otra. Entonces, no puedes distinguir a veces la ansiedad que te genera una situación del enojo, de la bronca, de la ira, de la frustración,
inclusive de la desesperación, ¿no? Como sensación muy límite. A veces viene todo más o menos mezclado, ¿no? Así como las emociones más positivas, ¿no? Como Claro. la alegría viene con expectativa, con optimismo, con esta sensación hasta casi de felicidad, porque estoy en un estado muy, muy pleno, pero y ni te cuento del miedo. El miedo viene como con el cóctel con todas estas que mencionamos muchas veces. Lo único que agrego es que cuando uno se educa emocionalmente, lo que va es volviéndose sensible a las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Hoy las distinguimos cuando explotamos. Entonces, también es más complejo. O sea, tenemos que tirar el freno a mano, respirar, hacer todas las cosas juntas para no reaccionar. El proceso, ¿no? Cómo Claro, llegamos si a no, ese punto. empezar a distinguir niveles más bajos. Claro. Hay siempre usamos la misma metáfora porque es muy gráfica. Porque decir, esto es la gota que rebasó el vaso, ¿no? Y explota. Ahora, ¿y cómo se llenó el vaso? Claro. ¿Qué momento? Claro. ¿No? O sea, el vaso se fue llenando y no te fuiste dando cuenta. Bueno, en la educación emocional, en este proceso personal, lo que vas a hacer es ampliando esa sensibilidad. Entonces, vas pudiendo elegir qué hacer en niveles más bajos de la emoción también. Gracias, Mónica, porque hoy muchos de nosotros nos has contado de manera íntima el génesis, desde esa adolescente Mónica, que te han pasado cosas muy fuertes, y yo siempre pienso lo importante que cuando uno escribe, si uno escribe para uno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí queda, no trasciende. En este caso, nace de uno, porque siempre un libro nace de uno, pero justamente es para contarle a los otros esas experiencias, esas emociones que has pasado y que muchas las has superado y están plasmadas en este, como bien dice Gastón, libro / cuaderno, ¿no? Y bueno, te quería agradecer porque en el momento que estaba como oyente, ahí tomó otra dimensión para mí el libro, desde esto que nos has contado hoy, que bueno, que es muy personal, ¿no? Lo que te ha pasado en la vida. Y como locutor y periodista tengo esa curiosidad que me da, sí, hoy tenemos que comprar bien, pero en el horizonte literario hay una segunda parte, una continuación. La misma pregunta dice yo. Claro, porque Gastón, desde que leyó el primero, ya quiere el segundo. Ya me dijo, mirá que tenés que La saqué hacer. en la intimidad, tenés era la que pregunta que seguir. estaba ahí en la intimidad. Yo creo que sí, yo creo que viene por el lado de la ficción, ¿Eh? que ahí es donde más me gusta jugar, ¿no? Porque hay personajes, uno puede inventar, creo que puede inventar personajes que muy, muy, muy ampliamente jueguen las emociones que uno quiere mostrar, ¿no? Bien, sí. Hoy hay tiras televisivas, de Netflix y demás, donde, bueno, se muestran las emociones, ¿no? Las emociones como a flor de piel. Hay una que empieza con E, no voy a decir el nombre, pero bueno, es como, es una florería de emociones, ¿no? Están todas, con sus más diversos colores y en sus más diversas manifestaciones. Creo que hoy lo importante es mostrarle al otro, quizás desde un cuento o personajes ficticios, por supuesto, cómo las emociones pueden ir yendo y viniendo. En esa montaña rusa de la cual hablamos siempre, si estamos como todo el tiempo reaccionando, o más bien en esto que dice Gastón bueno, ya cuando empezamos a gestionar, empezamos a hacernos conscientes, bueno, cómo las vamos transcurriendo, ¿no? Como menos abruptamente, menos, con menos giros de la montaña rusa, y qué va pasando. Creo que va a salir un cuento lindo, pero bueno, no lo puedo prometer desde ahora. ¿No? Creo que sí puede salir un lindo cuento. Es algo, ¿puedo dar la primicia sobre eso? Dale, sí, hay más, sí, lo sabíamos, Gastón. Explica
trabajo en una revista literaria digital que está en Italia, digamos, la directora general. Nosotros somos como directores por país, yo de Argentina, otro de Perú. Entonces, Mónica nos mandó uno de sus cuentos, más de ficción. Voy a un comité del cuento, lo leemos entre el comité de editores y quedó seleccionado para ser publicado este mes. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí está. Se hace un regalo de Navidad. Sí, 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 muchas gracias. Trae papá. Bueno, sí. Cuento que nació en Puerto Vallarta. Bien. Excelente. Todo lo que les conté. Sí, 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 sí. Así que, bueno, eso Vamos, porque es más, estamos y relato en realidad. Miren el título, les encantó el título. bueno, bueno. No la dejó picar. Una alegría. Sí, ya había que esperar. Vamos. Muchísimas gracias. Qué linda noticia. Sí, Bueno, muchísimas gracias a quienes han venido y han estado acá con nosotros hoy, a Alejandro de Lobel, a Sebastián Ríoseco, a los chicos no los conozco. Rosana, Fernando, Mila. Fernando y Camila, Rosana, sí, a tu esposa la conozco, sí, 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 sí. La conocí personalmente el día de la charla bajo la palmera en tu casa, a José Luis, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a mi familia, y bueno, creo que nos encontramos, si me leen en el libro, va a haber un resabio un poco de mí, y mañana también hay presentación. Mañana, en el mismo lugar, como si fuera una radio, ¿no? En este auditorio voy a estar presentando un libro diferente, es un poemario, Secretos del Espejo, y un placer presentarlo, como dijimos, en este lugar, y compartimos con Moni el aire de la radio. Mañana jueves va a ser, desde las 17 horas. Bueno, todos aquellos que quieran venir, también con entrada libre y gratuita, a compartir un buen momento. ¿Qué mejor manera de terminar este año de manera positiva, con encuentros, conociendo nueva gente y con literatura como motor, que es fundamental para la vida, ¿no? Es hermoso. Así que, bueno, mañana los espero a todos y un placer, Mónica, que seas parte de la radio y te deseo lo mejor en el camino que siga el libro, porque hoy es como se relanza cada vez que uno lo presenta y es maravilloso. Y decirles también a la gente que de manera digital nos está viendo, que también el libro está digital. Este libro está de manera digital para que lo puedan leer en cualquier lugar de nuestro planeta Tierra. Absolutamente, sí, está en Amazon. Y tenemos un grupo, ¿no? Un grupo, cómo manejar tus emociones. Ah, sí. Ya no en las crisis, pero un grupo que se formó a partir de los webinars de este año, en donde si ingresas al grupo, por supuesto, podés leer el libro también en un formato digital que Estela nos desarrolló especialmente. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Tenemos un brindis arriba, ¿sí? Para charlar un ratito, si se quieren quedar. Así que, bueno, de mi parte esto, los invito ahora arriba y nada más. Gracias. Ponemos una musiquita final. Muchas gracias. Uy.